esta solemnidad, que así lo celebra la Iglesia como solemnidad, aunque sea en medio de la Cuaresma, aunque sea, es como, bueno, la fiesta de la Anunciación, de la Encarnación, tiene su propia autonomía, independientemente del ciclo litúrgico en el que estemos en este momento. Esta solemnidad yo creo que tiene 3 dimensiones. Una cristológica, otra mariana, mariológica, y otra que precisamente está ensalzando, está custodiando lo que es el don de la vida natural. Las 3 dimensiones se están celebrando o están integradas al mismo tiempo en esta celebración. En primer lugar, cristológica. Celebramos la encarnación del Verbo. La encarnación, que es lo más grande que ha podido acontecer. El hecho de que Dios haya tomado la decisión de implicarse completamente en nuestra historia. No llevar a cabo una salvación desde lo alto, desde la lejanía, desde la distancia, sino haberse decidido a hacerse uno de los nuestros, con todas las consecuencias. ¿Os imagináis que nos dijesen que el reino de las hormigas pues tiene una enfermedad y que las hormigas corren el riesgo de desaparecer? Cosa que, pues, ¿cuántas especies animales habrán desaparecido, ¿no? Pues que el reino de las hormigas está a punto de la extinción y que se le dijese, ¿quién se ofrece voluntario, ¿no? Pues para encarnarse, hacerse una hormiga y haciéndose uno más entre ese reino animal, ser capaz de ser el salvador entre ellos. La verdad es que podríamos nosotros decir, pero hombre, no sé, las hormigas allá ellas, ¿no? La distancia entre nosotros y las hormigas, comparando con la distancia entre nosotros y Dios, no tiene nada que ver. La distancia entre nosotros y Dios es infinitamente superior a la que tenemos entre nosotros y las hormigas. Se me ocurre poner este ejemplo, que ya sé que es un poco así, provocativo, forzador, para que caigamos en cuenta de lo que es la encarnación. Es que nos damos cuenta de lo que es la encarnación. Nos damos cuenta de lo que es que Dios se haya hecho uno de los nuestros con todas las consecuencias. Es que eso nos cuesta hasta imaginarlo. Nos cuesta imaginarlo. Cuando Aristóteles, antes de Jesucristo, él plantea en una de sus obras, dice, ¿puede tener el hombre amistad con Dios? Él responde, hombre, para tener amistad hay que tener un poco de semejanza. Es imposible tener amistad con Dios. Y responde con mucha sensatez, claro. ¿Puede tener una amistad una hormiga con un hombre como va a tener amistad una hormiga con un hombre? Aristóteles, que todavía él no conocía, lógicamente, la encarnación, responde con mucha lógica. ¿Puede tener el hombre y Dios, pueden tener un diálogo de amistad como van a tenerlo, hombre, si no tienen semejanza ninguna? Bueno, es que eso es lo que ha hecho la encarnación, que Dios sea nuestro amigo. Que podamos tener en Jesús un tú, que Dios sea un tú y que yo sea un yo y que entre él y yo haya un diálogo de persona a persona, aunque sea persona divina y persona humana, pero un diálogo que supone un diálogo personal. Eso necesitaremos toda la eternidad y se nos quedará pequeña toda la eternidad para darnos cuenta de lo que es la encarnación. Que Dios participe de nuestra condición humana. En segundo lugar, es una fiesta mariana, porque Dios quiso hacerlo tocando la puerta. Es curioso, que Dios, que es el omnipotente, a la hora de llevar adelante un plan suyo, lo haga tocando la puerta. Además así como con delicadeza, ¿sabes? No con puñetazos, sino con delicadeza. Que Jesús diga, ¿se puede? Que Dios diga, ¿se puede pasar? ¿Os imagináis qué hubiese sido si María no hubiese abierto la puerta? ¿Os imagináis qué hubiese sido cuando San Bernardo medita esto y ve cómo el ángel le invita a María, ¿no?, a acoger la llamada de Dios? San Bernardo le dice a María, ¿no?, está imaginando estar el presente, como estar presente en ese momento de la Anunciación, y le dice, María,
responde que sí, de tu sí dependemos todos, ¿no? Es impresionante ver cómo Dios ha querido ser acogido. Dios ha querido ser acogido. Y entonces la acogida de María ha sido necesaria para que la salvación llegue al mundo. El que te creó sin ti no te salvará sin ti, decía San Agustín, ¿no? La salvación se nos propone libremente y tiene que ser acogida. Y María es para nosotros el modelo de la acogida al don de Dios. Ojalá podamos decir que nunca le hayamos negado a Dios nada, que nunca nos hayamos cerrado al don de la gracia. En María vemos la apertura del corazón del hombre a los dones de Dios. Lo peor que le puede pasar al ser humano es no acoger, no abrirse a la gracia de Dios. María es el ejemplo, es el modelo de nuestra perfecta apertura a la gracia. No resistamos interiormente a las inspiraciones de Dios. Dios te está inspirando, que tú no te resistas interiormente. Eso es lo que María nos enseña en la Anunciación. Y en tercer lugar, sabéis que desde hace pocos años la Conferencia Episcopal eligió este día para hacer de este día el día de la vida, ¿no? El día de la vida. Porque, como dice el Concilio Vaticano II, el Verbo encarnado revela al hombre su dignidad. Gracias a la encarnación todavía tenemos más claro, por si hubiese, ¿no?, alguna duda, todavía tenemos más claro lo que es la dignidad de la vida humana desde el primer inicio, desde sus primeros estadios. El Verbo encarnado, Jesucristo, el Dios hecho hombre, no se ahorró ningún estadio de la vida humana. Fue un cigoto, fue un embrión, fue un feto. ¿Cómo no va a ser vida humana si ha sido vida divina? Ese embrión, ¿cómo no va a ser vida humana si ha sido divina? Es un argumento cristológico, desde luego, que ya termina por disipar cualquier tipo de... ¿Cómo no va a ser vida humana el embrión y el feto si en María fue esta vida divina? Por eso se eligió este día, ¿no? Se eligió este día para proclamar el don de la vida, el don de la dignidad de la vida. Lo que es impresionante es que Dios haya querido que la vida humana sea tan frágil. Porque además es que entre todos los animales, en el reino animal, sin duda, la vida suele ser mucho más autónoma. Es débil, sí, en sus primeros estadios, pero no tanto como la nuestra, que uno ve enseguida que un animal se vale por sí mismo, y en nuestro caso tiene un grado de dependencia muy grande. Dios ha querido que el don de la vida, el don más precioso, sea frágil. Lo ha hecho así, lo ha hecho así. Y sin duda en ello hay una pedagogía, y es que nos hagamos pequeños, que seamos humildes, que entendamos que ¿qué tengo yo que no he recibido? Para que disipemos el riesgo de la soberbia, para que seamos totalmente dependientes de la ayuda de los demás. La verdad es que creo que la debilidad de la vida humana es un camino de humildad que nos preserva de la arrogancia de ser autosuficientes, de ser autónomos, etcétera, etcétera, ¿no? Somos soberbios todavía, con que imagínate, ¿no?, si no fuésemos tan débiles. Dice el Evangelio, el reino de Dios se parece a la más pequeña de las semillas, del grano de mostaza, que es la más pequeña de las semillas, pero luego crece. Lo mismo pasa con la vida humana, lo mismo pasa, que es la más pequeña, es la más débil, y sin embargo luego crece y sin duda es el rey de la creación. Y sin embargo es rey de la creación desde su debilidad, sin esperar a que llegue a la madurez, al momento en que es adulto. Es rey de la creación desde su primer estadio. Queridos hermanos, yo creo que somos conscientes de que después de lo que ha pasado este año, o este curso, o este año pasado, en la vida política de España,
somos conscientes de que viene un invierno grande, un invierno que puede ser, no sé, a medio plazo, a largo plazo, no lo sabemos, un invierno en la batalla pública por la vida. Y posiblemente la causa pro vida, en este momento, que ha habido pues una gran decepción, etcétera, en este momento la causa pro vida puede ser que en algunos pues tenga una desactivación, de desactivarse, pues porque ve que había unas expectativas que se han perdido, etcétera, ¿no? Si hiciésemos tal cosa, pues pienso que estaríamos actuando por amor propio y por estrategias humanas. Yo creo que en medio del invierno social estamos llamados a dar un testimonio. Estamos llamados al uno por uno. Si la estrategia en este momento no permite abordar las leyes, la causa de la vida se juega en el uno a uno. Quizás Dios quiere que sea así. Quizás Dios quiera, mira, vuestra batalla por la vida tiene que ser uno a uno. Ahora tienes que renunciar, porque no es políticamente posible, tienes que renunciar pues a la posibilidad del cambio de las leyes, porque no hay ni hipótesis de poder hacerlo, ¿no? Dios quiere el uno a uno. Dios quiere que seamos como hormiguitas en no renunciar a ningún caso práctico, a ningún caso concreto. Dios nos quiere así. Nuestra batalla es esa. A la Madre Teresa de Calcuta le preguntaron, cuando ya su obra había crecido tremendamente, ¿no? Madre Teresa, ¿usted cómo ha creado esta orden? ¿Cómo ha llegado a recoger todos estos? Y ella respondió, uno a uno. Fue una famosa frase suya que ya se ha hecho célebre, ¿no? En la Iglesia. ¿Usted cómo ha hecho esto? Dice, pues uno a uno. Ese es nuestro método y creo que es también la conclusión del momento, el signo de los tiempos. Hay que saber leer los signos de los tiempos, lo dice el Evangelio. Mirad los cielos y aprended a discernir los signos de los tiempos. El Señor nos llama a entregar nuestra vida en cada circunstancia, en cada acontecimiento, en el uno a uno. Si el Señor se entregó solo por mí, yo me entregaré solo por uno. Solo por ti. Dios fue capaz de encarnarse y morir en la cruz. Solo por ti. Y tú no vas a darlo todo solo por uno. Celebramos la Eucaristía con plena confianza, con pleno gozo, unidos a la Iglesia de Nazaret. La celebramos sintiéndonos María en el anuncio, queriendo ser tan acogedores como lo fue ella, y siendo, fijaros bien, San José. Una de las cosas que he aprendido yo en esta peregrinación es qué significa la palabra José, porque en fin, la palabra María, yo ya tenía conciencia de que la palabra María significa amada de Yahvé, pero yo desconocía el significado de la palabra José. En su etimología, eso lo desconocía, ¿no? Y curiosamente, en la etimología de la palabra José significa el encomendado, al que se le da la encomienda. La verdad es que no podía ser un nombre más adecuado para José, ¿no? María, amada de Yahvé. Jesús, el que salva. Aquí en el nombre está dicho todo. Como en aquel tiempo no existía carnet de identidad, ¿sabes? Pues en el nombre se ponía el carnet de identidad, ¿eh? Pues Jesús es el que salva, María, amada de Yahvé, y José, el de la encomienda, el que se le ha encomendado, la causa de la Sagrada Familia y la causa de la vida. Unidos pues a la Sagrada Familia, celebramos con gozo y alegría esta Eucaristía.